Pues bien, bienvenidos al curso de programación en PineScript. Ahorita veremos rápidamente qué es un precio, cómo se mueve una vela y entraremos ya de lleno. Pues para los que no tengan idea, realmente la vela es el precio mismo viéndose en un reflejo del tiempo. ¿Esto a qué me refiero? A que si nosotros vemos cómo está ahora, quizá muchos de nosotros no sabemos cómo leer velas, pero existen dos tipos de velas. Vela alcista, que es la vela verde, vela bajista, que es la vela roja. Nosotros estamos viendo una línea del tiempo que hace distintos precios conforme marca la vela. ¿A qué me refiero? A que originalmente cuando nosotros vemos un activo, un número o algo que tiene una constancia y es fluctuante con el tiempo, veremos esto. Una línea simplemente subiendo y bajando, ¿no? Esto puede ser algo tranquilizador para muchas personas que operan en el mercado, pero a nosotros nos interesa muchísimo ver los indicadores que nos hace una vela, porque una vela nos puede decir muchas cosas. Por ejemplo, la vela, para quien no lo sepa, consta de varias partes. Aquí las estaré poniendo. La primera es el apertura, que sería justo en esta parte de aquí. Vamos a centrarnos en esta vela de aquí, para que la puedan ver mejor. Tenemos la apertura de la vela, que sería este. Tenemos el height, que sería el punto más alto de la vela. Pero ahí no cerró. Significa que el precio, primero, en el tiempo en el que estuvo la vela, abrió a 17.200, subió hasta 17.321 y luego volvió a bajar y aquí cerró. En esta parte cerró la vela y entonces abrió de esta manera. Como lo puedes ver, el low, la parte más baja de la vela, donde abre, o sea, agarró, abrió aquí, bajó un poquito, volvió a subir y una vez que subió, cerró y le pasó la orden de cierre a la siguiente vela. Hizo lo mismo, abrió aquí, bajó, tuvo el low, el punto más bajo, después se fue a un high, subió hasta acá y luego después se regresó y subió. Esto es porque el precio fluctúa. Nunca vayan a esperar ver un precio que directamente es una vela que se va hasta las nubes. Eso jamás pasa. Por eso mismo, cuando te dicen que Bitcoin o que cualquier activo se va a ir hasta las nubes, es casi imposible que eso suceda. Realmente el precio sube fluctuando. Y esto nos va a ayudar mucho a reconocer los indicadores y saber perfectamente cómo operar. De hecho, vamos a operar así. Una vez sabiendo todo esto, vamos a borrar todo esto. Listo. Vamos a abrir esta pestaña. Aquí donde dice Pine Editor. La abrimos y les va a aparecer esto que está en blanco. Realmente algunos dirán, oye, pero pues ¿qué hace eso? No sé nada, no entiendo nada de programación y no sé qué está sucediendo. No te preocupes, ahorita yo te voy a explicar. En PineScript existen varias versiones y esto te lo doy como de tip por si algún día te llegas a encontrar un indicador que es una versión 3, una versión 2. Aquí vamos a trabajar con la versión 5, así que ten mucho cuidado con otros indicadores. Después aquí va a aparecer un indicador por defecto que se va a llamar MyScript. Ok, si nosotros lo agregamos directamente, añadir al gráfico, esto va a plotear. ¿Qué es esto? Plot. Va a plotear donde cierra una vela. O sea, nada más va a estar haciendo los cierres. Que sería aquí el close. Aquí sería close en verde, close en rojo. Vela alcista, vela bajista. Si nos vamos a ver dónde está ploteando la vela, te darás cuenta que por ejemplo el close aquí está ploteando y cerró por ejemplo en 17.352 en esta vela y cuando cerró en 17.352, ¿verdad? Habíamos dicho, a ver acá, 17.352, aquí está, es esta la que estamos apuntando, 17.352, como lo ves, está ploteando nada más el cierre de la vela.
Esto es muy útil porque nos va a decir el height, el low, la apertura, el cierre de cada distinta vela. Nos volvemos a ir aquí para minimizarlo y ver todo completo. Es esta parte de aquí, se me estaba olvidando. Pero nosotros lo que queremos es agregar un valor a esto. Por ejemplo, tú quieres que cuando cierre sea más 100, ¿no? Y aquí va a plotear lo mismo, el close, pero cuando cierre va a tener más 100. Por ejemplo, aquí ya le está poniendo más 100 directamente. Tenemos aquí, le damos a añadir al gráfico. Ahí se me añade dos veces, no pasa nada. Vamos a volverlo a añadir por cualquier cosa para no confundirnos. Aquí está. Aquí te dice, por ejemplo, que esta vela cerró en 17.476, 100 unidades más, en este caso $100 más de Bitcoin a lo que cerró. ¿Ve? 17.378. Es correcto. Ok, y aquí es donde viene la verdadera magia. Nuestro indicador se está añadiendo aquí abajo, al lado. Pero si nosotros queremos añadirlo directamente al gráfico, o sea, donde el precio está marcando, lo único que tenemos que hacer es MyScript, overlay igual a true. ¿Por qué le ponemos true y por qué no le ponemos false? False sería si queremos que nuestro indicador aparezca aquí, abajo. True si queremos que aparezca conforme el precio. Voy a quitar el indicador, aquí lo quitas, directamente lo guardas y le pones añadir al gráfico. Ahí está. 100 veces más. Ahora quiero que sea 50 nada más, por ejemplo. Nada más le damos en guardar y nuestro indicador se va automáticamente a actualizar. Le damos, mire, ya aparece más abajo. Si por ejemplo le ponemos 350, que sería más, ya aparece hasta arriba, pero es el mismo patrón. Es directamente el cierre de cada vela. Esto podría ser, por ejemplo, con el Open. Y va a aparecer un poquito, parece que no cambia, pero sí cambia. ¿Por qué? Porque nosotros estaremos viendo el Open, o sea, donde abre cada vela, en vez del Close. Ok. Ahorita no queda muy claro como para qué sirve, pero es muy importante que tengas estas bases muy fundamentadas porque va a ser una estructura en la cual la vas a ocupar muchísimo después en un futuro. Entonces, pues vamos a continuar y te voy a enseñar el primer indicador que es uno de los que más se usa y es uno de los más acertados, que es las EMAs. ¿Qué es una EMA? Pues una EMA básicamente es que agarren estas velitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hagan un promedio sobre estas. Y sobre ese promedio se haga una línea como la que acabamos de hacer. En vez de que sea close, de un promedio de todo este precio que está aquí, o sea, si valía 17.063 y aquí llegó a valer 16.984, 16.985, se promedie entre estas 10. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Te vas aquí abajo y le pones EMA rápida. Esto es una variable. Más adelante vamos a explicar bien las variables, eso en el siguiente capítulo. No te preocupes. Ahorita tú disfruta y ve tranquilamente. Y PineScript ya tiene muchísimos indicadores. Si tú alguna vez escuchas de un indicador, lo único que tienes que hacer es aquí en ponerle indicador integrado, script integrado, y lo buscas. Pero como este es tan sencillo y me lo sé de memoria, te voy a poner directamente el indicador. Incluso te la voy a poner aquí. SMA, paréntesis, close, coma, 10. Y para plotearlo, aquí vamos a comentar cómo se comenta para que la máquina no te esté leyendo esto. Así, cuando tú haces esto, significa que aquí le estás diciendo a la máquina para que no programes, que ignore. O sea, las dobles barras laterales es ignorar.
Aquí va a ignorar todo lo que va a seguir. La máquina va a empezar punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8. Pero cuando tú le pones esto, ignora. Siempre debe de estar primero la versión, luego lo que es. Esto puede ser un indicador, una estrategia, lo vamos a ver más adelante. Y después ya seguirían las variables y hasta el último te recomiendo que siempre plotes para que no te hagas bolas, o ya depende del gusto de cada quien. Entonces aquí vamos a volver a plotear. ¿Qué vamos a plotear? Plot, paréntesis, EMA rápida. Mira, aquí ya me lo está poniendo, nada más le doy enter, ya me lo puso. Y después yo le quiero pasar a esta línea un color. O sea, ¿para qué? Para que se distinga, no me dé este azul todo raro, ¿no? Bueno, pues vamos a ponerle un color, coma, color igual, otra vez, pero ahora ya seleccionando el color que quiero, color aqua. Esto ya debería quedar y de hecho nos debería ya de compilar. Incluso si no te gusta, por ejemplo, aquí le puedes dar clic. A mí me gusta el color agua, pero ahorita vamos a dejarlo. Guardar. Y aquí está. Esto es una EMA rápida de 10 líneas. Aquí le estamos diciendo que el cierre de cada vela, o sea, el cierre durante 10 velas, haga un promedio. Va a ser un promedio en 10 velas. Va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y va a promediar todo este precio y va a hacer una línea conforme el promedio del precio de cada activo. Da igual si es Bitcoin, da igual si es oro, da igual cualquiera. Siempre va a estar muy apegada a el precio. Es una de más rápida. Pero se ocupa muchísimo. No tienes idea de cómo se ocupan estas cosas. Y ahora vamos a utilizar el otro indicador, una EMA mediana o una EMA lenta. ¿Qué vamos a hacer? Pues para que nosotros somos flojos, no queremos volver a escribir, control C, aquí abajo enter, control V, y en vez de escribir EMA rápida le ponemos EMA lenta y le vamos a poner 50. Esta es EMA rápida de 10. Aquí vamos a volver. Mira, cuando tienes un error, una variable, qué bueno que ahorita salió. Cuando tú tienes un error, te lo va a marcar en rojo. Y esto significa que el precio, que la variable no es la misma que la que aquí. ¿Por qué? Porque esta no la encuentra. Te va a decir, no se encuentra, mira, indeclarada, o sea, no está declarada. Entonces, ¿cómo lo solucionas? Pues nada más vuelves a escribir 10 y ya la detecto. ¿Ok? La EMA lenta, aquí en vez de que haga 10 el promedio, le vamos a poner que haga 50. ¿Ok? Y luego en el plot, lo igual lo vamos a copiar, lo vamos a pegar porque somos flojos. Y no te preocupes, va a plotear esto de la misma manera. Simplemente aquí en vez de más rápido 10, le ponemos más lenta, aquí aparece 50, y el color lo vamos a poner un naranja directamente desde aquí. Ok, le damos en guardar y ¡jolala! Mira nada más lo que apareció. Aparecieron cosas increíbles. ¿Por qué se promedia las velas y por qué se promedia la primera acción antes que nada? Se inventó porque nosotros vamos a comentar primero la EMA rápida y te voy a enseñar. Aquí ya viene lo divertido. Los indicadores de EMAs, para quien no sepa qué funciona, la EMA rápida, cuando está abajo, o sea, cuando cae el precio aquí, es donde se debería comprar. En teoría no funciona, spoiler, no funciona tan bien como tú piensas, tan sencillo, pero esto es trabajar con una sola EMA. Todo lo que está aquí abajo de la EMA, ven que cae el precio y cae, todo lo que está aquí abajo se compra y se puede obtener una ganancia. Cuando está en sobreventa y se debe de vender, sobrepasa la EMA. Ven por aquí, sobrepasó, pero ¿qué pasa? Muchos vendieron y el precio volvió a subir. ¿Ya lo vieron? Entonces, este indicador no es tan confiable. Aquí se ve una caída muy brusca.
pero aquí por ejemplo se ve que vuelve a subir. Aquí ahorita por ejemplo dice que es una opción de compra, pero esto no lo tenemos con certeza, es solo un indicador. Más adelante te vas a dar cuenta que cuando nosotros ya tengamos órdenes de compra, generalmente son entre 2 o 3 o 4 o hasta 5 indicadores. Nunca uses solo uno. Esto jamás, está penadísimo. Y ahora vamos a tener una EMA lenta, en este caso, que sería la de 50. Lo mismo, cuando el precio está aquí, ven por ejemplo aquí comprar, aquí te dice que está sobrevendido, pero la EMA lenta te dice no, todavía falta para comprar y aquí ya está sobrevendido y pasan. Esto lo usan mucho las personas que hacen Bitcoin, sobre todo por ejemplo en semanal. Si nos vamos a una gráfica de un día o una semana, vamos aquí, lo usan mucho para saber dónde comprar. Por ejemplo aquí pegó, ya estaba fuera de la EMA de 50, la EMA lenta, y fíjense cómo el precio directamente sube. Fíjense también aquí cómo el precio baja, está sobre vendido y entonces vuelve a estar sobrecomprado después de la EMA y baja inmediatamente. Parece muy sencillo, incluso hay personas que se guían mucho por las EMAs y para mí son uno de los indicadores muy esenciales, muy buenos, pero no nos van a dar la certeza para estar operando bien en el mercado. Y aquí les va algo más curioso dentro de los indicadores. ¿Qué sucede cuando estas dos EMAs se cruzan aquí? Pues cuando se cruzan se le llama algo como Golden Cross o Death Cross, puente de oro o puente de la muerte, o bueno, cruce de la muerte, o algunos le llaman puente, pero es realmente cruce de la muerte y cruce de oro. Vamos a programarlo y van a ver la maravilla que es esto. ¿Cómo se programa? Primero vamos a abrir una variable, en este caso le vamos a poner long cruce y vamos a poner ta.crossover y en este caso seguiría una variable que sería la EMA rápida de 10, EMA lenta de 50. Ok, hasta aquí ya está un cruce, nosotros vamos a pensar que ya está, lo guardamos y ¿qué sucede? Nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque en PineScript todo se plotea, absolutamente todo. No puedes simplemente dejar esto así, sino que tú debes de agarrar y plotear inmediatamente lo que vas a hacer. Entonces vamos a hacer que esto se plotee. ¿Cómo se plotea? Aquí estamos ploteando esto que dice plot, una línea, pero yo quiero saber cuando me avise un tache, un círculo, una estrellita, ¿cómo lo puedo hacer? No te voy a explicar cómo se plotea todo, qué quiere decir tal cosa, pero más o menos vas a aprender de la manera más rápida. Recuerda que esto es un curso rápido para que tú puedas modificar y aprender cada indicador de manera objetiva. Y se le pone algo que es una función llamada plotShape. plotShape. Y en este caso, después inmediatamente seguiría el cruce, coma, el título, title. En este caso sería el título, abrimos comillas porque estamos usando un texto, la computadora lo dice como texto, y seguiría, esto se llamaría golden. O vamos a ponerle cruce alza. Después seguiría coma, text color, el color del texto que va dentro. Esto es para referenciar el plot shape, ahorita lo vamos a ver. Text color y aquí sería color.aqua. Ok. Y luego después del text color seguiría coma el estilo, lo que se va a plotear,
o ¿cómo te explico? Lo que se va a plotear como estrella, como lo que tú quieras. Mira, lo tengo aquí abajo ya copiado, lo voy a poner para que no perdamos tanto tiempo porque sí es bastante extenso y me tomaría bastante tiempo explicarlo. Aquí va una coma, pero básicamente es esto. De todas maneras, no te preocupes, todo va a estar en mi Git para que tú lo puedas ver y no nos pasemos horas, horas, horas y horas explicando cada cosa. Realmente es muy sencillo: el color del texto, el estilo, que sería un círculo. Esto podría ser bien una cruz, un cross, una cruz. En este caso me gusta el círculo. Eh, la ubicación, en este caso pues vamos a dejarlo hacia abajo, después te voy a explicar más. Y aquí lo que diría, ¿no? En este caso se diría, diría alza. Ok, perfecto. Damos en guardar. Y mira, justo aquí se cruzaron, que dice alza. Parece que está muy hacia abajo y realmente no me da como esto, pero esto lo ponemos más sencillo en donde dice locación. La ubicación le ponemos en absoluto. Ay, se nos fue. Bueno, es que hay dos maneras, perdón, esto fue error mío. Lo ponemos en el top. Aquí está. Aquí hay un cruce y ya tenemos alta directamente. En rojo. El color del texto no lo quería agua, lo quería blanco. Lo actualizamos. Color blanco. Y vamos a poner la otra parte, que sería el cruce. Pero ahora vamos a hacer que este es un cruce bajista. Este es un cruce de alza, de hecho está en rojo, no me gusta. Vamos a cambiarlo a verde. Y vamos a poner aquí que es bajista igual a, y le ponemos la cross under, y después inmediatamente seguiría la EMA lenta y la EMA rápida. Y ahora en vez de esto le ponemos aquí bajista y le cambiamos el estilo. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle una tache, una cross, una cruz, bajista. Y aquí está. Es lo mismo, ¿no? Creo que me equivoqué. Es aquí el 10 y aquí el 50. Ok, ¿qué hace esto? Cross under, crossover, y por qué es tan importante y es uno de los indicadores. Cierto, tienen distintos nombres. Espera. Aprovechando este error, fíjate cómo compilé y me marca que tengo un error en la línea 17, que no se ha identificado la variable, en este caso, que era EMA lenta. Aquí hay otro error, EMA lenta, y aquí EMA rápida. Después vamos a corregir eso. Aquí está. Ya tenemos directamente un cruce alcista, un cruce bajista. Esto es súper importante. Parece que no tiene nada de lo que es. Pero cuando nosotros hacemos este cruce, generalmente siempre nos va a indicar si esto va a subir o va a bajar. Por ejemplo, aquí, antes de producirse un cruce, ven la línea de la EMA rápida, que sería la azul, y la EMA lenta sería la naranja. Cuando nosotros vemos la aproximación que la azul, que sería la rápida, cruza hacia la línea lenta, que es la de 50, significa un cruce alcista y significa que el precio tiende a subir. Ven como aquí subió. Y lo contrario, cuando un precio, bueno, cuando una EMA rápida cruza por arriba de una EMA lenta,
tiende a la baja. Ven cómo aquí va la bajista. Ven, por ejemplo, aquí cuando una EMA rápida cruza hacia arriba, hacia una EMA naranja, tiene un cruce alcista, entonces el precio tiende a subir directamente. Esto es muy importante porque parece una locura que no tiene nada de sentido, o sea, que nadie le está haciendo caso a estas cosas, pero si nosotros nos fuéramos a una gráfica semanal, una diaria simplemente, se van a dar cuenta cómo el precio es súper influido por estos cruces. Fíjense, por ejemplo, aquí, que ya va a cruzar la EMA, se va a aproximar, cruza, aquí ya cruzó y dice alcista. Inmediatamente el indicador se presiona alcista y el precio tiende a subir. Una vez que sube y ya bajó, que ya está sobre comprado todo y tiene que venderse, tiene que tener un descuento, se baja. Estas son líneas que he puesto, después más adelante las voy a explicar. Pero básicamente lo que quiero que emprendan es que sobre esta programación, sobre estas líneas que nosotros vimos en el editor, sobre dónde cierra el close y dónde abre el open, en este caso el close, en un promedio de 10 y en un promedio de 50, es en donde empieza a hacerse las matemáticas, en donde realmente las matemáticas nos dicen cuándo comprar, cuándo vender, cuándo está sobrevendido, cuándo está sobrecomprado, y esto nos va a ayudar a ganar dinero en un futuro y también a saber cómo está cada activo y también qué tan sobrevalorado o menospreciado está. Pues esto sería todo, espero que no me haya tardado mucho. Esta sería la clase número 2 y nos vemos en la clase número 3.